¿Cuál sería tu reacción si dos de tus amigos o familiares vienen a ti y te preguntan, te dicen, queremos que hagas con nosotros lo que nosotros querramos? Bueno, yo creo que entre la respuesta, si es la esposa o el esposo, si son los hijos, si es un amigo, un familiar, va a depender de la relación que tenemos con ellos. Yo no sé si tú recuerdas cuando los niños estaban chiquitos. Recuerdo que mis hijos estaban chiquitos y me decían, papá, di que sí, di que sí, di que sí, di que sí, 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 sí. ¿Verdad? Quería que dijera sí antes de la pregunta, porque lo más probable es que si decía la pregunta antes, pues les iba a decir que no. Así era la pregunta que los discípulos le hicieron un día al Señor Jesús. Muchas de nuestras preguntas son así: Señor, queremos que hagas con nosotros lo que nosotros querramos. El Señor Jesús le responde y le dice, bueno, ¿qué quieres que haga por ustedes? ¿Qué quiere que haga por ustedes? El Señor Jesús les dice, ¿te imaginas que el Mesías, el creador de todo lo que existe, venga y te pregunte y te diga, ¿qué quieres que yo haga por ti? Entonces, yo creo que muchas de nuestras respuestas serían, bueno, Señor, yo quiero que se acabe este virus, por favor, Señor, ten misericordia de nosotros. Yo quiero que mi esposo, mi esposa se comporte mejor, que mis hijos se comporten mejor, que tenga mejor negocio, qué sé yo. Nuestras respuestas quizás estarían enfocadas en nosotros, en lo que nosotros queremos. Sin embargo, confesión, tiempo de confesión, pocas veces las respuestas están centradas en otras personas. Esto es particularmente lo que los discípulos le preguntaron al Señor Jesús. Estamos en medio de esta serie de sermones que hemos titulado Ama donde vives, ama al prójimo y transforma al mundo. Y hemos dicho que podemos amar al Señor, podemos amar a los demás y podemos servir a la comunidad. Hemos hablado de una palabra, un acróstico de la palabra bendecir, y lo vamos a repasar. La B es de bondad al prójimo, la E es de escuchar, la N de nutrir. La semana pasada nuestro hermano Marlon habló de eso, de comer, de compartir la mesa juntos. Espero que la semana pasada o esta semana coman juntos con alguien que no conoce de Cristo, comamos. La D es disposición al servir. La E es de entender lo que Dios está haciendo y unirnos a su propósito. La C es de compartir. La I es de iniciar en oración. Y la R es de relacionarnos con otros. Notemos que la letra D nos expresa que debemos tener una disposición a servir. Y el día de hoy vamos a hablar de servir. ¿Cuántos están listos para eso? Bueno, vamos a concentrarnos en un pasaje de la Escritura. Hay diferentes evangelios y los evangelios, 3 de ellos hablan de este acontecimiento, una conversación muy peculiar entre el Señor Jesús y sus discípulos. Lo encontramos ahora en Marcos capítulo 10, del 35 al 45. Vamos a ver lo egoístas, lo egocéntricos, lo orgullosos que muchas veces somos cada uno de nosotros. Vamos a ver la diferencia entre un servicio egoísta a un servicio espiritual que el Señor Jesús nos muestra. Lo vimos en el video, es ese acontecimiento donde hay una principal petición. Versículo 35 dice lo siguiente: se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, y le dijeron, maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Es como si le diéramos una chequera en blanco. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Versículo 37 dice, concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Qué petición, ¿verdad? Qué petición, qué egoístas. Literalmente ellos querían 3 cosas. Lo primero que querían era preeminencia. Ellos querían gloria y querían honor. Lo segundo era proximidad. Ellos sabían que estaban cerca a Jesús. Recordemos que Jacobo y Juan y Pedro eran el círculo pequeño de Jesús. Estuvieron con Jesús en la transfiguración, estuvieron con Jesús en los momentos más íntimos. Ellos dijeron, pues si Jesús va a ser rey y va a traer a un reino y Él va a reinar, entonces ¿qué nos toca a nosotros? ¿Verdad? ¿Qué nos toca a nosotros? Y comienzan a pedir que sean sentados a la derecha y a la izquierda. Aquel que era sentado a la derecha era el segundo en rango en el reino, y el que era sentado a la izquierda era el tercero en rango. ¡Wow! Yo creo que ellos tenían ese sentido, querían proximidad, querían influencia, querían preeminencia, querían poder.
Querían tener poder y autoridad. Si Jesús va a tener un reino, entonces nosotros vamos a reinar con Él. Hemos estado con Él. Me pongo a pensar, ¿por qué los discípulos pensaron en eso? ¿Por qué hicieron esta petición? Bueno, lo primero es que la Escritura nos dice que Jacobo y Juan en cierta instancia eran familiares de Jesús. El acontecimiento en Mateo capítulo 20 nos dice que la mamá de Juan y de Jacobo, es decir, Santiago, vino a hacer la petición. La mamita viene a decirle si sus hijitos pueden estar en el reino. ¿Para qué miramos Netflix, hermanos? Aquí está. Ella viene y ella le dice a Jesús, le dice, yo quiero que Juan y Jacobo, Santi y Johnny estén contigo en el reino. Uno a tu derecha y otro a tu izquierda. El Señor Jesús, con su ética radical de amor, les contesta de una manera muy peculiar con otra pregunta. Les dice, ¿qué quiere que yo haga por ustedes? Y ella le dice esto. ¿Quién era esta mujer? Bueno, cuando el Señor Jesús es crucificado, nos damos cuenta que los discípulos se desaparecen, ¿no? Pedro que dijo, yo nunca te voy a negar, Jesús, fue el primero que voló. Los demás también se desaparecieron. Habían 3 mujeres en ese episodio cuando Jesús está en la cruz. La primera es María, la madre biológica de Jesús. La segunda es María Magdalena. Y la tercera es la tercera mujer de la que habla un evangelio. Otro evangelio la relaciona como Salomé. Es la misma Salomé. Salomé resulta que es la hermana de María, la mamá biológica de Jesús. Entonces, Juan y Jacobo eran primos hermanos de Jesús. Entonces ellos están tratando de jugar la carta familiar. Bueno, si Jesús es mi primo hermano, pues iba a reinar. Entonces, ¿qué me toca a mí? ¿Qué me toca a mí en el reino? Y usted y yo decimos, qué egoístas eran. No, ellos no eran egoístas. Son como nosotros, supremamente egoístas. Ellos también habían escuchado que el Señor Jesús en Mateo capítulo 19 les había dicho, les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en las 12 tribus para gobernar en los tronos a dichas tribus. Entonces ellos decían, bueno, somos familiares de Jesús, a ver qué nos toca. Es como en la América Latina, ¿no? ¿A quién conoces? Te dan la posición, ¿no? A ver, ¿a quién conoces? Proximidad, a ver. ¿O lo conoces? Quedó de alcalde. ¿Lo conoces tú? Eso pasa, ¿no? Proximidad, influencia. Es lo que el mundo ofrece. Entonces, también aquí nos dice que el Señor les había dicho a ellos que iban a reinar con Él. Pero yo creo que los discípulos por lo menos creían que Jesús era el Mesías y que iba a reinar. Pero lo que me incomoda, lo que me hace tener ese sabor amargo en la boca es el tiempo en que lo dijeron. Jesús les acaba de decir que va a Jerusalén y que va a ser rechazado, que va a ser entregado y que va a morir por los pecados de todos ellos y de nosotros. Y lo único que ellos piensan en ese momento es ¿qué nos toca a nosotros? A ellos les importa un rábano, como decimos, lo que Jesús les acababa de decir. Ellos están diciendo ¿qué nos toca a nosotros? What's in it for me? ¿Qué me toca a mí en el reino? Qué egoístas. A veces somos así nosotros también. La respuesta de Jesús la vemos grabada en el versículo 38 y 39. Dice, no saben lo que están pidiendo. Les replicó Jesús, ¿pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Y ellos responden así orgullosamente. ¿Qué dicen? Léalo conmigo. Sí podemos, ¿no? La típica respuesta humanística, sí se puede, sí podemos, ¿no? Egocéntricos aquellos. Claro que vamos a beber la copa, vamos a hacer todo eso. La prueba del bautismo. Jesús se está refiriendo a la copa como una vida, una experiencia que va a pasar.
una experiencia de vida. Cuando usa el término bautismo, está hablando de ser sumergido, inmerso en esa experiencia. Él les está diciendo, estoy a punto de ser inmerso, sumergido en una experiencia que ustedes no se imaginan. Voy a morir por ustedes, voy a estar en un madero, en la cruz voy a morir por ustedes. Ellos ni se imaginaban todo eso y ellos dicen, sí podemos, sí podemos. En el siglo XXI decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y lo sacamos de contexto porque el apóstol está hablando de sufrimiento. ¿Están dispuestos a beber la copa que yo voy a beber? El Señor les está diciendo, ustedes no saben lo que están pidiendo. Yo voy a morir. Les está hablando de sufrimiento. Y sí, iban a morir. Santiago fue el primer mártir, el primero que mataron. Todos los discípulos murieron excepto Juan, que fue exiliado en una isla, en la isla de Patmos, y murió de último. Exiliado, horrible. Todos fracasaron en ese aspecto en este momento, pero permanecieron en la fe hasta morir por Cristo. Pero en este momento eran egoístas. La realidad en el versículo 40, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. El Padre sabía qué iba a hacer, a quién le iba a conceder. Pero ellos son egoístas en ese momento. Lo segundo es un servicio terrenal. Versículo 41 y 42 nos habla de los motivos incorrectos, un servicio terrenal. Dice, los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y contra Juan. Esto se pone buenísimo, hermanos, este relato. Entonces, fíjese. Está Jacobo y Juan, que es el mismo Santiago. Jacobo es el mismo Santiago, para que no se confunda. Los evangelios lo identifican así. Y él viene junto con su hermano y hacen esa petición. Los 10 discípulos se indignan. Ahora, quiero yo pensar que los 10 discípulos se indignan porque son egoístas y le están pidiendo al Señor sentarse en el trono con él. Uno a la derecha y el otro a la izquierda. Pero no. La realidad del asunto es que ellos se indignan porque no se les ocurrió primero. Ellos se indignan porque no llegaron primero a preguntarle a Jesús si podían sentarse a la derecha o a la izquierda. A mí me fascinan las historias. Somos latinos, crecemos con las historias, ¿no? La Llorona, crecemos con todas esas, ¿no? No le voy a sacar más, pero crecemos con las historias. Yo me imagino la historia. Los discípulos van en camino y ellos se enteran. Juan, Jacobo le preguntaron a Jesús quién iba a estar en el reino y los demás se indignan y dicen, pero ¿cómo no se te ocurre a ti, Pedro? Tú que eres tan hableletas, mejor dicho, hablas hasta por los codos. Yo creo que están hablando ahí, están difiriendo entre ellos, están diciendo, pero ¿por qué no se nos ocurrió primero? Ellos van a agarrar el lugar. ¡Qué egoístas! El Señor Jesús les acaba de decir, estoy a punto de morir por ustedes. Y lo único que ellos están pensando es, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Qué mordida nos va a tocar a nosotros? Nos reímos ahora, sí, pero a veces somos así nosotros con el Señor. El Señor nos quiere usar, el Señor nos quiere mostrar, el Señor nos quiere levantar, pero nosotros somos egoístas y no escuchamos la voz de Jesús que nos quiere decir, te amo aunque me vas a traicionar, te amo aunque me vas a rechazar, te amo aunque muchas veces me vas a dar la espalda. Aquí estoy contigo, yo te recibo, yo te acepto, yo te levanto en este día, te levanto para hacer testimonio de mi gracia. ¿Sabes? Este acontecimiento me llama la atención. Leslie Newbigin dice lo siguiente: debemos vivir nuestra vida en el reino de Dios de tal manera que provoca cuestionamientos para el que el evangelio es la respuesta. Lo vuelvo a leer. Debemos vivir nuestra vida en el reino de los cielos de tal manera que provoca cuestionamientos para el cual el evangelio es la respuesta. Es decir, las personas deben mirarnos y decir, ese tiene algo raro. No sé qué tiene, pero tiene algo. Ese de allí es del valle, pero ¿de dónde? ¿Verdad? Tiene algo raro, tiene algo raro. Tiene a Cristo, porque el evangelio es la vida. El evangelio nos da la vida a nosotros. El ejemplo incorrecto en el versículo 42, así que Jesús los llamó, me fascina. Jesús es maestro. ¿Cuántos maestros hay en la sala?
¿verdad? Jesús es rabí, es maestro, los llama, les dice, tiempo de lección, discípulos, tiempo de lección, vengan, vamos a aprender otra vez, porque evidentemente no agarraron la lección. Tiempo de lección. Y les dice lo siguiente, les dice, así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a sus súbditos y a los altos oficiales abusan de su autoridad. Somos latinos y tenemos múltiples ejemplos de eso en Latinoamérica, ¿no? Los que llegan al poder y usurpan de su autoridad y llegan ahí, les cueste lo que les cueste. Ese es el modelo del mundo. El mundo nunca va a ser el modelo para nosotros como creyentes. La palabra de Dios en Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Jesús entonces comienza a responderle a sus discípulos y les dice, los gentiles tienen ese modelo, pero ese no es el modelo que ustedes deben seguir. Ese no es el modelo que ustedes deben seguir. Ese es el modelo del mundo. Él quiere que sus discípulos no sean autócratas. Él quiere que sus discípulos sean siervos, que aprendan de Él. Entonces quiere enseñarles una lección y les compara un servicio mundano con un servicio espiritual. Aquí va. Un servicio espiritual, versículo 43 al 45. Vemos la expectativa espiritual que tiene el Señor para con sus discípulos. Les dice lo siguiente, este es el axioma, este es el enfoque, este es el centro de la lección. Prestemos atención todos, no lo omitamos. Les dice, pero entre ustedes no debe ser así. ¿Ok? Ya miramos ese modelo, ya ustedes lo han visto, ese no es el modelo. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes debe ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Yo me imagino a Juan y a Jacobo escuchando esto y a los discípulos que se enojaron con ellos diciendo, ¿cómo es eso? No entendemos todavía. Se supone que nos vamos a sentar en el trono y que vamos a tener buenos vestidos y que voy a tener sirvientes que les haga, tráeme la copa, tráeme la comida. Pero el Señor le dice, no es así. El que quiere ser grande va a ser el que sirve. Va a ser el que sirve. ¿Sabes? Jesús usa dos palabras para aquellos teólogos que les gusta el griego. Aquí va. La primera palabra ministro en el versículo 43 es la palabra que nos da la palabra diácono, diáconos, que significa una persona que sirve a otros, es decir, uno que limpia mesas. Eso es lo que significa un diácono, uno que sirve, que limpia mesas. Eso es. ¿Qué es la palabra diácono? Uno que sirve. Y todos somos diáconos cuando servimos. Y la segunda palabra que usa en el versículo 44 es la palabra doulos. Repita conmigo, doulos. Ya sabe griego, ya se graduó. Esa palabra significa siervo, pero más que siervo significa esclavo. Eso no me gustó, pastor. Me gusta, hasta la de limpiar las mesas me gusta, pero eso de esclavo, yo esclavo de nadie. Si somos libertados por Cristo. Pero antes le servíamos a las tinieblas, ahora le servimos a la luz admirable que es Cristo. Y somos amos, no somos amos de nosotros, Cristo es nuestro amo. Antes éramos amos de nosotros, ahora nuestro amo es Cristo. Le pertenecemos a Cristo. Jesús les está reiterando una lección que los discípulos tenían, porque usted y yo pensamos, bueno, los discípulos, ¿de dónde salieron con estas cosas? Capítulo 9, versículo 33 al 37, leámoslo. Mire lo que dice. Interesante lo que dice ese versículo. Dice, llegaron a Capernaum. Cuando ya estaban en casa, Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron, ¿qué? Callados, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Ya la traían, hermanos. Ya venían, hable y hable. ¿A qué nos va a tocar? ¿Qué nos va a tocar? Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, abrazándolo, les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino que recibe al que me envió. El Señor Jesús, interesante lo que hace.
porque Él usa a un niño. Ahora tenemos un bebé que va saliendo aquí, a otro bebé allá y otro allá. ¿Sabes? ¿Qué hace un niño? Un niño en la sociedad de Jesús, es decir, en la sociedad mediterránea del primer siglo, no traía estatus, no podía ser lo mejor, es decir, iban a lo más bajo de la sociedad. No les añadía estatus, nada de eso. Al contrario, era puro trabajo, era carga para algunos. Segundo, un niño nos enseña mucho acerca de servicio. Entonces Jesús agarra a un niño, lo pone en sus brazos y dice, si ustedes quieren el camino del reino de servicio, tienen que servir como le sirven a un niño. Cuando un niño llega a casa, todo cambia. ¿Cuántas hermanas dicen amén? Cuando los bebés llegan a casa, todo cambia, hermanos. Desde el momento que ese niño comienza a llorar cuando sale del vientre de la mamá, la vida cambia. Todas las demandas de necesidades del niño deben ser satisfechas por sus padres. Y si los padres no le dan de comer o no lo cambian, el niño o niña que es bien cute, le va a hacer saber a usted con un grito de independencia, de llorido, ¡ah, quiero comer! Porque toda la necesidad del niño debe ser satisfecha, ¿por quién? Por un adulto. Un niño no te da dinero a no ser que sea el de Gerber y ese es 1 en 1,000,000. Pero en este caso Jesús pone al niño y les dice, ¿quieren servir? Sirvan como un niño. Ese niño crece y nosotros seguimos sirviendo y sirviendo. ¿Cuántos papás dicen amén? El niño crece y sigue usted sirviéndole al niño. Se vuelve adolescente, sigue sirviéndolo. Es joven y sigue sirviéndolo. Es adulto, como quiera, lo sigue apoyando. Y cuando usted se muera, todo lo que le queda al niño es suyo. Es decir, usted sirve hasta morir. Por eso el Señor Jesús usa a un niño. Le dice, el niño no te va a dar nada a cambio, pero tú lo sirves cuando está pequeño. El niño no te va a decir, gracias mamá, no. Hasta un niño repitió, ¿verdad? Está interactuando conmigo la juventud. ¿Sabes? El Señor Jesús dice, debemos ser así. Si queremos el camino del reino de servicio, va a ser no promoción propia, no va a ser exaltación propia, no va a ser egoísmo, va a ser el negarnos a nosotros mismos y servir a los demás. Siempre uso este dicho, lo he dicho en muchas ocasiones, porque el que no sirve, pues no sirve. Porque somos diseñados para servir. Mi primera interacción con esta iglesia de Park Cities fue alrededor de 16 años atrás. Yo le traduje a un grupo misionero que fue al valle en una colonia, en una ciudad llamada Peñitas. Le traduje a una escuela bíblica de vacaciones y estaban un grupo de hermanos anglos, porque todos somos americanos, los que vivimos en América, para estar bien en el léxico, a unos hermanos anglos, les traduje y ellos comenzaron a estar allí y servíamos y yo les estaba traduciendo y todo eso y traduciendo y les decía más temprano, porque prediqué en inglés, les decía, poco iba a saber yo que 16 o 17 años luego iba a estar predicando aquí en esta iglesia. Les conocí sirviendo. Iglesia, yo he conocido esta iglesia sirviendo. Hace 2 semanas, 3 semanas que tuvimos la tormenta, muchos de ustedes estuvieron sirviendo, contribuyendo con colchitas, llamando unos a otros, hospedando a los que no tenían a un lugar donde quedarse por la tormenta. He visto cómo esta iglesia sirve en Vickery, en Backman Lake, en diferentes lugares, aquí no solamente en Dallas, sino en Texas y alrededor del mundo. Esta iglesia sirve, amén. No nos van a conocer porque tan bonito es el edificio, porque estamos en el norte de Dallas, porque estamos en Park Cities. No nos van a conocer por eso. Nos van a conocer porque esta iglesia sirve al Dios poderoso, al Rey de los siglos, a Jesucristo resucitado. Por eso nos van a conocer, por el amor que tenemos a Cristo. Amén. Que diga, ¿y dónde va ese hermano? Pues voy a Park Cities. ¿Y cómo le queda el ojo? Aquí voy a Park Cities. Sí, esa iglesia está ahí. Sí, ¿dónde está? Está allá en University Park. Pero sabe, las personas son humildes. Las personas les gusta servir. Las personas les gusta estar enfocados en servir al prójimo, porque de eso se trata la esencia del cristianismo. El máximo ejemplo de servicio lo da en el versículo 45, donde dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nos recuerda aquí que aún el Hijo del Hombre es Jesús.
Jesús pudo haber venido en un gran trono, en una gran fortaleza. Jesús pudo haber venido con ángeles comandándolos. Pudo haber venido en un caballo, va a venir luego como para juzgar. Pero Él vino en un pesebre. Él vino rodeado de animales. Él vino siendo humilde para mostrarnos que la condición del corazón es más el que sirve en el reino de los cielos que el que se cree con su orgullo. El Señor rechaza a los orgullosos. Rechaza a los orgullosos. Le voy a invitar a mi esposa que pase aquí al frente. El Señor Jesús hizo una ilustración con sus discípulos y quiero hacerla vívida. Sabes, el Señor Jesús comió con sus discípulos. Y después de que comió con sus discípulos, ustedes recuerdan que en aquel entonces las personas que iban a las casas tenían que lavarse los pies antes de entrar a la casa. Y los que entraban a la casa y le lavaban los pies eran los esclavos, los dulos. Estaban en la casa y entonces cuando llegaban de viaje, en los momentos que llegaban de viaje, lo primero que hacían era lavar los pies. Yo me imagino que los discípulos no traían pies tan bonitos como este, pero traían pies sucios, olientes, llenos de callos porque caminaban mucho. No habían de los carros que hay ahora. Venían olientes, aunque se hubiesen bañado ese día, llegaban a la casa y tenían que purificarse. El Señor Jesús, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, 100% hombre, 100% Dios, se rebaja, se inclina. Dice la Escritura que se pone una toalla y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Ahora, supongamos que al frente mío está Pedro. Y que Pedro le dijo al Señor: Señor, yo no te voy a negar. Aunque todos te dejaren, yo no te voy a dejar. Efectivamente, el Señor Jesús le siguió lavando sus pies y él sabía que en pocas horas lo negaría. No solamente una vez, sino 3 veces. También el Señor Jesús tuvo a Jacobo, a Santiago, quien le hizo esta pregunta de ser el primero o el segundo en el reino. Y lo mira y le dice: yo te amo con un amor indescriptible. Es más, antes de que termine el día no voy a contar contigo, pero aún así te lavo los pies. Te lavo los pies. Y yo creo que con todo el amor le lavó no solamente un pie, se lo secó bien, hizo bien su trabajo, porque todo lo que Jesús hace lo hace bien. Me imagino que le dio un spa a cada uno de los discípulos. Le secó los pies, le puso el calzado y tomó otro de sus pies y lo comenzó a lavar de la misma manera. En este caso, probablemente fue Judas Iscariote. ¿Se imaginan tener a Judas al frente? El mismo que lo iba a vender por unas monedas. Y él le lava los pies con amor y le dice: yo voy a morir por personas como tú que me traicionan todos los días. Pero sabes, te amo con un amor que tú no comprendes. Te amo con un amor indescriptible, con un amor incondicional, un amor que nunca entenderás. Le secó los pies a Judas, a Pedro, Jacobo, Mateo, a todos ellos. Y yo creo que después de que le limpió los pies y se los secó, era costumbre el dar un abrazo para aquellos cercanos, un beso de aquellos que lo traicionaron, de aquellos que lo negaron, de aquellos que no iban a estar con él. ¿Te imaginas? El máximo ejemplo de servicio fue Jesús. Jesús vino a servirnos a nosotros, porque dice la Escritura que el Hijo del Hombre vino no para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El máximo precio de servicio fue Jesús. ¿Sabes? Le costó la vida a Jesús.
El servir de esa manera le costó la vida a Jesús y por eso Lucas lo dice de la siguiente manera: pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pedro, después de algunos días en su vida, entendió la lección y escribió, inspirado por el Espíritu Santo: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Pedrito entendió. ¿Lo entendemos nosotros el día de hoy? Iglesia, vamos a servir desinteresadamente. Vamos a servir desinteresadamente, iglesia. Vamos a servir sacrificialmente. Nos va a costar, iglesia. Nos va a incomodar. El Señor a veces nos va a decir: haz esto, y tú dices: pero ¿cómo? Si me va a incomodar. Sí, te debe incomodar. Es sacrificio, es dolor a veces. Pero el Señor quiere que sirvamos de esa manera. Sirvamos amorosamente, como dice la Escritura, con un corazón amoroso al Señor. Sirvámosle a Él. Él quiere que le sirvamos todo, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. El día de hoy yo te voy a pedir que te pongas sobre tus pies en esta tarde. El Señor Jesús no tenía un gran galardón al frente de Él. ¿Sabes qué tenía al frente de Él? La cruz. Después de lavar los pies a sus discípulos, Él tenía la cruz. Todos sus discípulos murieron por causa del Evangelio. Todos entendieron que el Señor Jesús, la manera de servir, la matemática en la vida cristiana es diferente. El que quiere ser el primero debe ser el último. El que quiere ser servido debe aprender a servir. Y el día de hoy el Señor quiere que sirvamos todos a Él. Al Señor Jesús le costó su vida misma el morir en una cruz. El amarnos tanto. Y el Señor nos ama tanto. Y no importa cómo te encuentres el día de hoy, te puedes encontrar frustrado, frustrada, te puedes sentar en la mesa en tu casa y puedes decir: yo no puedo servirle al Señor porque no tengo talento, no tengo dones. Claro que Dios te puede usar. Quizás puedes decir: Señor, pero ¿qué puedo hacer para tu reino? Señor, yo no puedo hacer nada. Claro que puedes hacerlo, tu corazón dispuesto al Señor. El Señor quiere que dejemos el orgullo. Quizá el día de hoy la petición del Señor a ti es: déjame entrar a tu corazón. Déjame ministrar en tu corazón. El Señor quiere que ministremos a otros, pero primero debemos ser ministrados por Él. Amén. Así que el día de hoy vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Si tú estás aquí por primera vez o no has entendido qué es seguir a Cristo, el día de hoy es día de salvación. El Señor quiere que el día de hoy vengas a Él. El Señor quiere que vengas a Él con todo tu corazón. Es más, el Señor quiere que tu vida sea ministrada, así como eres, así como estás, quizás destrozado, destrozada, cargado. El Señor quiere usar tu vida. Si tú no has conocido de Cristo, puedes decirle: Señor Jesús, repite conmigo, ahí o en línea: me arrepiento de mis pecados, reconozco mi necesidad de ti. Reconozco que te he fallado y te pido, Señor, que limpies mi corazón. Te pido, Señor, que limpies mi vida. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y desde hoy yo quiero amarte, quiero obedecerte, quiero seguir tus caminos. Lo pido en fe en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esa decisión por primera vez, no te vayas sin dejárnoslo saber, o déjanoslo saber si estás en línea. Pero quiero hacer una petición para todos los que estamos aquí. Quiero hacer una petición de mi corazón, porque creo que todos podemos servir al Señor. Amén. Y si tú estás preparada para servir al Señor en esta semana, en las semanas que siguen, si quieres venir al altar mientras cantamos esta canción, tú le dices: Señor, aquí estoy, yo quiero servirte. Úsame, Señor. Puede ser con una sonrisa, con una palabra, con una comida, pero el Señor nos quiere usar a todos.
grandemente. Es más, Dios está usando esta iglesia. ¿Cuántos creen eso? Dios está trayendo personas al conocimiento de la verdad y nos quiere usar a nosotros. Debemos ser privilegiados y decir: Señor, gracias porque has optado por usarme a mí. Mientras cantamos este cántico de adoración, tú pasas al frente, ahí donde estás, le dices: Señor, yo te voy a seguir. Señor, yo te voy a seguir. Yo te voy a servir, Señor. Quiero servirte. Ven al Señor, cántale al Señor y dile: aquí estoy, Señor, sin reservas ni condiciones. Yo te serviré. Ven a Cristo, ven a Jesús, dile: Señor, úsame. Entrégale tu carga si tienes alguna carga al Señor. Ven, dile al Señor: aquí estoy delante de ti. Dile al Señor: yo te voy a servir, sin reservas, sin condiciones. Yo te quiero servir, Señor. Cántale al Señor: yo lo haré, Señor. Yo te serviré. Obedeceré a tu llamado, Señor. Ni condiciones, yo te voy a servir, Señor. Oh, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor, delante de ti. Yo te quiero servir, Señor. Yo quiero obedecer a ti. Oh, Señor, aquí estamos delante de ti. Si estás aquí al frente o ahí en tu lugar, Señor, o ahí donde estás en la pantalla, Señor, aquí estamos delante de ti. Reconocemos como los discípulos que muchas veces flaqueamos, caemos, nos cansamos, pero aquí estamos delante de ti, Señor. Señor, tú lavaste los pies de todos los discípulos, los secaste, Señor. Pedro, quien en ese momento dijo: no, Señor, no me laves. Y tú le dijiste: Señor Jesús, es necesario no solamente que pases por esto, sino que me permitas lavar los pies. Y luego dijo: lávame todo. Tú le restauraste a él, a sus discípulos, y a nosotros nos restauras el día de hoy. Señor, limpia nuestros corazones. Dale tus cargas al Señor. Dile: Señor, aquí están mis cargas. Límpiame, purifícame, lávame. Señor, pasa tu hisopo, pasa, Señor, limpiando mi vida, mi corazón, mis pensamientos, mi voluntad. Señor, te la quiero entregar a ti en esta oportunidad. Yo quiero servirte sin condiciones. Te quiero servir a ti de todo mi corazón. Señor, aquí está un grupo de Port Cities en español y Port Cities virtual. Señor, aquí estamos delante de ti. Pedimos, oh Dios, que nos uses. Donde estamos, que nos uses. Así como somos, oh Dios, con defectos, con virtudes, con problemas a veces, pero tu gracia es suficiente para colmarnos, para levantarnos, para ministrarnos. Señor, y sabemos que de aquí tú estás levantando un gran ejército para liderar. Señor, tú estás levantando un movimiento de discípulos que van a alcanzar a muchas naciones. Tú estás levantando, Señor, un ejemplo de una congregación que sabe amarse el uno al otro. Nos van a conocer, Señor, por el amor que tenemos, por el servicio que tenemos, por la palabra que compartimos, pero sobre todas las cosas, por el testimonio que tenemos. Y pedimos, oh Dios, que lo podamos hacer no en nuestro orgullo, porque no podemos hacer nada, Señor. Señor, dependemos completamente de ti como un niño pequeño. Y decimos: Señor, aquí estamos, úsanos. Dile al Señor: úsame en esta semana, Señor. Úsame en los días que vienen, Señor. Úsame para extender tu reino hasta los confines de la tierra. Úsame en mi casa, úsame con mis vecinos, úsame con mis trabajadores, con mis amigos. Úsame, Señor, así como soy. Aquí estamos, Señor. Aquí está tu iglesia, Señor. Y te damos gracias por lo que estás haciendo y te damos gracias por lo que harás. Lo pedimos en acción de gracias, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Dele un aplauso fuerte al Señor y síguele cantando: yo te serviré, Señor. Te serviré a ti, Señor.